Nelson Santibáñez, docente de filosofía latinoamericana, y vamos a hablar en nuestro espacio Aires Mistralianos. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, muy bien, ¿tú? Sí, muy bien, oye, realmente bienvenido, muchas gracias, hemos estado conversando y sé de tus profundos conocimientos de la Gabriela. ¿Qué aspecto te gustaría destacar de Gabriela Mistral? Destacar de ella, dado que es una figura compleja, llena de distintas dimensiones, intereses y actividades, uno puede abordarla de distintas dimensiones, pero en este rato, a propósito de lo que ha sucedido en nuestro país en el último tiempo, a mí me parece interesante abordarla desde la forma en que ella entendió el ejercicio del poder. Si bien ella nace y se forma en la orilla de la sociedad, en una provincia, en un pueblo pequeño, en una familia como muchas otras de esa orilla de la sociedad, ella por talento, por vocación, por formación, va accediendo al mundo, y en ese mundo se encuentra con distintas formas de ejercer el poder. Y yo resaltaría la forma en que ella concibe el poder como servicio a los demás. Y ella, percibo que durante su vida ella se fue esforzando en las cuotas de poder que alcanzaba a nivel individual, la ponía al servicio de los demás en términos de fomentar la lectura de escritores emergentes, los resultados económicos de sus libros, por ejemplo Ternura, los pone al servicio de los niños y niñas víctimas de la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera. Hay una transversal en la vida de Gabriela donde uno percibe de que ella entiende el servicio como, el poder como servicio. Y eso me parece importante porque hoy día como sociedad estamos haciendo juegos de poder. Estamos cuestionando cómo se distribuyó el poder hacer y los medios en nuestra sociedad, y estamos a puertas de comenzar a reescribir esos juegos para nuestro país. Oye, a mí me parece importante. Sin duda. Ahora, no en este juego del individuo en pos de la sociedad, del bien común, por sobre la individualidad. Es que conceptos como sobre, después, subyugado, etcétera, de alguna forma contraponen esos dos niveles. ¿Y cuáles serían los conceptos entonces? Desde el pensamiento de la Mistral, el individuo está llamado a vivir lo que es propio de toda la naturaleza humana en sí mismo. Yo siento que en ella, en su pensamiento, en su obra, se desdibuja un poco la frontera entre el individuo y el colectivo. ¿No hay un límite? ¿No hay una línea? Es más bien un continuo. Es un proceso. La humanidad está en cada individuo, y en cada individuo está la humanidad. Y por eso es tan importante, por ejemplo, en el poema de Chile, el proceso que hace la mama, esta figura fantasmagórica que recorre Chile de norte a sur. Es tan importante el proceso de esa figura respecto del niño, porque el niño representa a todos los niños, un niño siervo que representa a todos los siervos. En esa figura está como yema, como potencia, toda la infancia, toda la naturaleza, toda la flora, toda la fauna. Entonces, el proceso que hace la mama es un proceso de alguna forma de educación radical. Qué interesante el concepto. Formando el futuro. Entonces, sí, hay un continuo entre el individuo y el colectivo. Exacto, hay un continuo, no se cortan. Exacto. No se separan. No se separan. Porque eso iría un poquito, quería tocar dos puntos. Uno, quería un poco en contra de lo que son los modelos socioeconómicos, políticos que vivimos, por un lado el capitalismo y por otro lado más marxismo, donde hay como el individuo, la relación individuo, se separa la relación individuo-sociedad y ocupan distintos roles. Exacto. En Occidente, el pensamiento de Occidente tiene una profunda matriz greco-romana, ¿ya? Y desde los griegos nosotros percibimos de que está esta misma tensión, cómo concebir la realidad.
Y Platón, por ejemplo, entiende la realidad dividida en dos grandes secciones, pues. El mundo fenoménico, lo que vemos, tocamos, olemos, y el mundo de las ideas. ¿Ya? Entonces, ahí hay una primera decisión radical. Pero además viene el segundo movimiento, que es poner la cuota de valor. Bueno, de estas dos facetas de la realidad, ¿qué es lo que de verdad importa? Y efectivamente Platón pone la importancia en el mundo de las ideas. Entonces todo lo que es fenoménico, nuestro cuerpo, el mundo físico, es de segundo orden. Es copia de aquello que de verdad importa, que es el mundo de las ideas. Esa matriz de pensamiento nosotros la encontramos hasta nuestros días, donde hay una estructura de pensamiento que dice que efectivamente lo importante es el individuo, ¿ya? El yo. Y el yo, el sí mismo, es el eje en torno al cual se debería construir la estructura del mundo. Hay otra corriente de pensamiento en el cual dice, no, es el colectivo. Lo que importa de alguna manera es la especie, la humanidad toda. Al punto que estamos dispuestos a sacrificar algunos de estos yoes individuales en pos del beneficio del colectivo. Creo yo que tanto un extremo como el otro equivocan porque desconocen este continuo que hay entre el individuo concreto y la humanidad toda. Algo así como efecto mariposa en algún momento, me lo comentaste fuera de la grabación. Claro, tiene el parecido de familia en términos de que en lo particular se juega lo absoluto. ¿Ya? Y en lo absoluto está lo particular también. Es decir, cada una de nuestras acciones hoy día concretas, la forma en que desayuno, la forma en que me relaciono con mis vecinos, con mis vecinas, la forma en que me relaciono con mis estudiantes, determina lo absoluto también. O sea, hay una piedra arrojada en el lago de lo absoluto, con ondas que se expanden y llegan a todas las orillas. Pero que se expanden en todas las direcciones también. Y en todas las direcciones. No solo en el horizontal que uno ve en el lago. Exacto, y con direcciones que uno no alcanza a sospechar también. Entonces, esa múltiple relación de plano nos obliga o nos llama, nos invita, nos compromete a tener conciencia de que nosotros está en un mismo momento en juego mi vida y todas las vidas, mi sentido y todos los sentidos, mi historia y todas las historias. Sería como una síntesis, por un lado la tesis, la antítesis, y esta sería como una síntesis en relación a los extremos que hablábamos recién. Ahí esos conceptos que tú señalas son propios del pensamiento de Hegel, ¿no? Sí. La tesis, la antítesis y la síntesis. Sí. Y esa lectura, si bien es correcta, olvida algunos elementos que son importantes en Hegel. En el momento del encuentro entre la tesis y la antítesis se produce una tensión que es creativa, una especie de suspenso en el estado de las cosas. ¿Ya? Y a partir de este suspenso, podríamos decir en palabras de un cubano lindo, el latido de la era que está pariendo un corazón, ¿ya? Es un momento en el cual no sabemos por dónde va a agarrar la síntesis, ¿ya? Nosotros creemos que la tesis y la antítesis se suman y se restan, y como resultado aritmético aparece la síntesis. Y sin embargo, el mismo Hegel entiende de que hay un momento mistérico, hay un momento que es inefable. Bueno, es la relación de uno con el otro al final, cómo se relacionan los seres humanos también. Claro, y de uno con los otros. Y es tan válido lo de un lado como en el otro para después surgir una síntesis. Así lo veo yo en términos súper generales. Claro, pero es más que la suma y la resta de posiciones. Porque el resultado a veces nos sorprende siendo de una naturaleza absolutamente distinta. Gabriela Mistral en algún momento le canta una piedra al monte, al río, bajo esta misma idea que estamos sería más que eso, más que la singularidad, ¿sí? Exacto, nosotros defendemos la aproximación en que la poética de Mistral es una poética que en cierto momento dado le canta a las cosas particulares, le canta a una piedra del río Elqui, le canta a las olas del mar,
en la herradura, le canta a la uva, le canta al pan que está sobre su mesa, le canta a su madre, que era pequeñita como la hierbabuena, pero en esa madre le canta a todas las madres, le canta al universo, le canta a la maternidad, le canta a la mujer en general, le canta al género, América le canta como a la continente. humanidad que toma ciertas opciones. Entonces, hay un constante juego en ella. La poética de la Mistral nosotros la entendemos que es una poética que siempre tiende a lo absoluto, a lo radical, a lo fontanal. Y eso hace de que sea tan compleja y tan polisémica su escritura. Estamos con Nelson Santibáñez, docente en filosofía latinoamericana. Utilizaste un término, Nelson, tan Polisemia, distintos polisemia. significados. Polisemia es una palabra muy linda, compuesta de dos partículas griegas, poli y sema. Mm, Sema, significado, vida, aquello que después va a desplegar. De esa misma raíz viene el semen, mm. el seminis, semilla Semilla. de significado. Pol- Y poli, variedad. Sí, esta Entonces- polisemia sería la facultad o posibilidad de ser muy interpretativa. O de incoar muchos significados, ¿ya? De incoar muchos significados. Por ejemplo, en nuestro léxico cotidiano ocupamos algunas palabras, ¿ya? Que afortunadamente fueron admitidas en el diccionario, y a esa misma palabra nosotros le damos distintos significados y la ocupamos en distintos momentos. La ocupamos para amigo, la ocupamos para tonto, Sí. la ocupamos para oye, ¿ya? Ahí hay un ejemplo clásico de polisemia chilena. Entonces cuando ella le canta a la piedra, cuando ella le canta al río, cuando ella le canta a este mar, efectivamente le está cantando a esos objetos fenoménicos, pero desde eso, con eso y hacia eso, le canta a lo que está más allá. Le canta a De todos. alguna forma, le canta a todo. De alguna forma, la poética mistraliana deviene en poética metafísica. ¿Ya? Es decir, le canta a lo físico y le canta al metá, a lo que está más allá de. A lo esotérico en cierta forma, al fondo en cierta forma. Más Si que a la entendemos- forma, digamos. Pero también pasa por la forma. Mm. También pasa por la forma, porque mi madre era bajita y apenas daba sombra. Pasa por la forma de las cosas, pasa por los sentidos. Bueno, atraviesa la forma entonces. De alguna manera. La atraviesa y no la pierde. Mm. Va acumulando sentido. Sí, ¿cómo se relaciona Gabriela con el poder? En algún momento me hablaste de su concepto de poder. ¿Cómo se relaciona con las autoridades, con los presidentes? Hay un episodio con una directora de un colegio, ¿me cuentas de eso? La directora del colegio, estás pensando con la directora del Liceo de Niños. Sí, hay un episodio, sí. Sí. Ella luego de dejar su trabajo en las compañías, ella vía contactos de personas que la favorecen, es contratada, comienza a trabajar en el Liceo de Niñas de La Serena, como ayudante, como secretaria, como amanuense, ¿ya? Y ella se encuentra ahí con una directora de origen alemán que con la cual tiene un encontronazo a propósito de que ella facilita el ingreso a la institución educativa de niñas que no necesariamente cumplían con todos los requisitos que la institución establecía. Disculpa, Gabriela en cierta manera desobedece cierta regla que habría impuesto esta directora. Que son los requisitos de la institucionalidad de la época. ¿Ya? Tampoco es que se le ocurrió a la directora en turno poner tal o cual requisito. Buen punto, es un poco la necesidad de la institucionalidad de la época, y ella un poco juega con la norma en función de lo que ella percibe como un bien mayor, ¿ya? Que es la inclusión de estas niñas en la formación escolar. Y eso le acarrea problemas, y ese juego, ese problema tenso con el poder, en este caso en particular, tenía que ver con la tensión entre una directora y una ayudante, una secretaria,
pero también tiene detrás la idea de que chocan ahí dos formas de entender la educación, ¿ya? La directora representa el discurso formal, ¿ya? Academicista, de cuño europeo, mientras que la Mistral está intuyendo de alguna forma cierta forma de entender la escuela desde la perspectiva sociocrítica, ¿ya? Un buen amigo, Adrián Baeza, habla de la contrapedagogía de la Mistral, ¿ya? Para decir de que cómo intenta reformar en una primera etapa desde adentro, en una segunda etapa desde afuera, el concepto de educación formal. En la medida que ella avanza en su carrera profesional, en su desarrollo profesional, va adquiriendo cuotas de poder. Si piensas finalmente en Punta Arenas, ella es directora de un colegio y allá ella tiene la cuota de poder necesaria para establecer lo que a ella le parecía adecuado en la educación de las nuevas generaciones. ¿Y lo hace? Por ejemplo, ¿Tienes antecedentes concretos de que haya hecho algunos cambios en esa condición en el sur? Por ejemplo, ella fue de las primeras que apuntó la necesidad de vacaciones de invierno para los escolares. ¿Eso lo lleva a cabo en Punta Arenas? Lo lleva a cabo por las circunstancias particulares de Punta Arenas, y ella lo defiende teóricamente como una necesidad propia de la vida del niño. El descanso para el niño es tan importante como el descanso para el trabajador. Entonces, ¿Y antes de eso no existían vacaciones? De invierno no. Se iniciaba el proceso electivo de un año y se terminaba de un paraguaso. Chuta. ¿Ya? Y claro, esta idea también surge en otros lugares, ¿ya? Pero ella colabora teóricamente, lo expone públicamente y lo aplica estando en Punta Arenas. Pero eso dice relación, y era como el horizonte en el que estábamos hablando, de su concepto de poder. Para ella el poder, la posibilidad de tener recursos, de realizar gestiones, siempre tenían sentido cuando estaban puestos al servicio del otro, de la otra. Y de los otros también. De los otros. Como sociedad. Claro. Nelson, ¿cómo se relaciona con, antes de ir ya cuando Gabriela, su relación con otras personalidades del extranjero, pero partiendo por presidentes de Chile, cada tanto me aparecen los nombres de Pedro Aguirre Cerda, Carlos Ibáñez del Campo, el mismo Eduardo Frei Montalva. ¿Cómo se relacionó Gabriela con ellos? Con Pedro Aguirre Cerda ella tiene una relación larga de amistad, profunda. Piensa tú que son dos educadores de tomo y lomo que se encuentran, que tienen pensamientos parecidos, ¿ya? Ella estaba muy de acuerdo con esta idea de que gobernar es educar, ¿ya? Gobernar es educar. De hecho, nuestra aproximación al poema de Chile, la obra póstuma de Gabriela, la gran obra de Gabriela, es que la figura de la mama educa al niño, y lo educa en categorías nuevas, un poco lo de aplicando su concepto de pedagogía, y lo educa para salvarlo en sentido religioso y extra religioso. Entonces ella está muy de acuerdo con el axioma de Aguirre Cerda de que gobernar es educar. Entonces son dos educadores de tomo y lomo que coinciden en algunos momentos prácticos en el Ministerio de Educación de entonces, pero coinciden en su noción de educación. Pero por otra parte, con otros presidentes con los que tú mencionabas, ella tiene notables diferencias a propósito del uso del poder. Uno de ellos era militar y ella tenía ciertas cuestiones con la cultura militar, con la forma en que se entiende lo militar o se entendía en aquel momento lo militar. En cambio, con Frei Montalva, con Tomic y otro grupo de personajes de ese espacio de nuestra sociedad de aquel entonces, ella se encuentra desde el humanismo cristiano. Más horizontal. Maritain, ¿ya? Sí. Que se caracteriza por poner a la persona como el centro, ¿ya? Sí, y la persona entendida como un ser posiblemente trascendente. Sí, estoy pensando también... y es humanismo cristiano. Entonces también está adjetivado. Y ella coincide en eso, ¿ya? En que somos una realidad fenoménica, pero trascendemos a lo fenoménico.
Sí, estoy pensando, también hay un episodio con un señor de la iglesia, cuando está postulando acá en la zona en La Serena, también tiene un enfrentamiento, o a cierto mandatario de la iglesia no le parece bien ciertos escritos que ya había hecho Gabriela en algún diario, puede ser el Coquimbano. Me parece que tú estabas hablando del capellán Munizaga. Justamente, Munizaga, justamente. También sí, ella preparó su ingreso a la escuela normal. Justamente, a la escuela normal, ¿ya? Nelson, gracias. Sí. Y en 1906, por ahí, cumplió con los requisitos. Sin embargo, el capellán de la escuela de la época, Luis Munizaga, recomienda no aceptar a esta jovencita, Lucila Godoy, en la escuela porque él percibe de que ella tiene pensamiento socializante y pensamiento pagano. ¿Ya? Que hoy día podríamos llamar laico en alguna forma. Claro. En conceptos modernos eso sería un pensamiento laicizante. En ese sentido, ella con una cuota de humor reconoce tiempo después de que el cura tenía razón, ¿ya? De que ella cargaba con cierta paganía hereditaria. Y paganía es esta cosa de el concepto contrapuesto de lo sagrado. Lo sagrado y lo profano en Occidente son dos espacios que siempre están separados, ¿ya? Es sagrado el templo y es pagana la plaza, ¿ya? Es sagrado el sacerdote y es pagano el profesor. Hay una distinción, una dicotomía ahí muy, muy platónica, a propósito de lo que hablamos antes. Sí, que ella efectivamente, vueltas, sí. ella intuye de que esas realidades no se dan separadas. Sí, porque Gabriela es cristiana también. Entre otras cosas. Efectivamente, ella recibe formación católica de la época, ¿ya? Ella, en ese momento, el Estado chileno, con unos pocos materiales que distribuía entre las escuelas estatales, también iba un libro de historias bíblicas, de formación religiosa. Ella recibe eso, está la figura de su abuela materna, pero no se queda en el cristianismo. Ella avanza, ya rápidamente, 1904 entra en contacto con el pensamiento masón, más adelante con la teosofía, más adelante con el budismo. Efectivamente, ella, en la última etapa de su vida, ella retorna a ciertas categorías muy cristianas, al pensamiento franciscano. De hecho, ella es terciaria franciscana y parte de sus bienes en el testamento quedan bajo la tutela de la Orden Franciscana de Chile. Pero en esa lógica, decir que Mistral fue cristiana y solo cristiana es recortarla. Ella va acopiando experiencia, va acopiando referentes, se le suman horizontes y ella efectivamente tiene elementos de cristianismo, pero tiene harto más también. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú sabes, sí, porque he escuchado dos versiones, que ella habría sido enterrada con el sayo franciscano o con el traje que recibe el premio Nobel. ¿Sabes algo de eso? Justamente recién te iba a decir eso, ¿no? Que como ejemplo de su vinculación con los franciscanos, que fue sepultada con el hábito franciscano, sí, y con el escapulario. Sí. Sin embargo, me entró la duda. Porque a mí me han llegado las dos versiones. Ya. Las dos versiones. Entiendo que por decisión de Doris Dana habría sido con el traje que recibe el premio Nobel. Todo esto dentro de la sospecha. Un vestido negro de terciopelo. Prestado que después se lo regalaron. Sí. Oye, bueno, la teosofía, que entiendo que ella es lo que tú bien decías que ella practica, que yo, un término que he venido conociendo ahora, tiene eso de integrar, ¿sí? La teosofía va integrando y claro, bajo ese punto de vista ella puede ser cristiana y también puede estar adscrita al budismo o ser simpatizante del budismo, franciscano. Exacto. Entiendo que también hay algo de un señor de la India, que se me va el nombre ahora, que es como de sus guías espirituales. Claro, ese pensamiento ecléctico. Justamente, ecléctico. Que tiene que ver como va recogiendo elementos de distintas tradiciones y forma una versión
particularísima de la realidad. ¿Ya? Es bien de la Ahora, razón, veo yo eso, ¿eh? Este eclecticismo, es bien del uso de la razón el eclecticismo, es de porque vas discerniendo entre qué es lo que tomo y qué es lo que no tomo, y lo voy exacto, pero uniendo, y también, lo voy uniendo casi como un rompecabezas, y lo voy uniendo con algo que saqué de otro lado. pero también es un ejercicio volitivo y también es un ejercicio sentimental. Estos afectos repartidos, ¿no? Esto de querer tanto a San Francisco como a los Rosacruces, y otros contrastes que es posible realizar. Entonces, es un ejercicio integral, porque no es pura teoría, no son puras ideas. También hay un ejercicio práctico. También recurre a esas alternativas cuando el dolor se cruza en su camino. ¿Ya? Cuando muere Gin en Petrópolis, ella recurre a las oraciones católicas, recurre al misal, a las preces, a las oraciones, pero también recurre al esoterismo, ¿ya? Recurre Sí, es como te vaya haciendo un traje a tu medida también. Es íntimo también el ejercicio del eclecticismo, así lo siento yo, digo. Uh-huh. Es de cada uno, sí. Entonces, eso hace que Gabriela, de alguna forma, haya sido tironeada por parte y parte. La crítica clásica nos la presentaba como una católica ejemplar, ¿no? Nelson, yo siento que ahí está la diferencia, porque ella es cristiano, no es lo mismo que católico. Pero también se presentaba como sinónimo. Nosotros llegamos fino y empezamos a separar, pero el discurso es que se nos presentaba como una creyente ejemplar. Pero ella es harto más que eso. Se nos presentaba como una gran educadora, y ella efectivamente fue educadora, pero es harto más que eso. ¿Ya? Es una gran pensadora de Latinoamérica. Y ella se hace cargo de todo lo que Latinoamérica era y será. Entonces, tú como filósofo, Nelson, ¿es una filósofa? Es que la palabra filosofía de alguna forma carga con la mala experiencia de parte de la filosofía centroeuropea, ¿no? La pregunta a la cual se vieron enfrentados los amigos y amigas de Europa es cómo filosofar después de Auschwitz, cómo filosofar después de lo que la sociedad, de lo que su sociedad llegó a hacer con las personas. Por estas tierras, por Latinoamérica, desde Martí hasta acá, parece ser de que el concepto que a mí me hace sentido es el concepto de pensamiento. En vez de filosofía, pensamiento. Y en vez de filósofa, pensadora. Porque efectivamente la filosofía centroeuropea, entendida como ciencia, tiene ciertos límites epistemológicos que el pensamiento los rebasa por todas partes. Entonces yo me aproximo a ella en tanto pensadora. Muy interesante. Oye, habíamos hablado un poquito de la relación de Gabriela, bueno, había escuchado tu opinión de la relación de Gabriela con los presidentes, vimos el capítulo con la directora de un colegio. Una vez en Europa, ¿tiene algún contacto con presidentes, con personalidades de la Europa que ella visita? Sí. La presencia de Gabriela en Europa mucho tiempo estuvo marcada por su rol de cónsul, de representante diplomática de nuestro país. Y eso de suyo la ponía en contacto, digamos, con la estructura, con la gobernanza europea. Con el poder europeo, ¿sí? Con el poder europeo. Y ella ya se desarrolla en las claves que ya hemos indicado, digamos. Tenía dificultades con aquellos gobiernos que instrumentalizaban el poder, por ejemplo con los fascismos, ¿ya? Por lo tanto con Mussolini, con el pensamiento fascista español, tenía dificultades y ella no tenía ningún problema en decirlo, en escribirlo, en publicarlo. Y eso trajo consecuencias para ella. Sí, hay una diferencia en concreta, ¿no? Hay un episodio ahí con Italia, con Mussolini. Sí, el gobierno Mussolini finalmente la declara persona non grata y le retira las credenciales diplomáticas como representante del país, e incluso ella tuvo que dejar Italia en condiciones muy poco fluidas
y fue posteriormente destinada a representar a Chile en otro país, Nelson, específicamente en España. sí, ¿y tienes más antecedentes de ese episodio con Mussolini? De memoria no, el detalle específico no, pero tiene que ver con la opinión de Gabriela sobre el pensamiento fascista. Ah, bueno, ¿Ya? era obvio que... Claro. Y esa constante después un poco le hace ruido con el pensamiento, núcleos de pensamiento fascista español, que de alguna forma van a decantar en el lado del franquismo, y ella se alinea con el pensamiento republicano. Sin duda, pero cuando ella llega a España ya estaba Franco. No, todavía no. Todavía no. Debe ser una época antes de la Guerra Civil, entonces. Claro, pocos años antes de la Guerra Civil. Pero, por ejemplo, ella se involucra teóricamente con el proceso anterior. La Guerra Civil Española, como todas las guerras, no se gatilla de un día para otro. Hay toda una serie de condiciones. Ella entonces está ya en la etapa previa, donde están en el aire las discusiones de Primo de Rivera, de la monarquía, etcétera, etcétera. De hecho, ella, sus grandes amistades intelectuales en España están en ese lugar. A mí me interesa de sobremanera la relación entre ella y María Zambrano, una gran pensadora, escritora, que hay un vínculo de amistad con Gabriela Mistral, y es una gran, Zambrano, una gran defensora de la República. Entonces ella se alinea con los valores que hay detrás del pensamiento republicano, la importancia de la persona, los derechos, etcétera, etcétera. El poemario Ternura, ella los beneficios económicos de Ternura, ella los destina a los niños y niñas víctimas de la guerra civil. Entonces ella constantemente está teórica y prácticamente poniéndose o sumando a la causa que entienda el poder como servicio. Sí. En España, ¿tienes algún antecedente de episodios donde la faceta americanista de Gabriela, de este imperio español que invade América 500 años atrás? Sí, ella tiene un encontrón con un grupo de intelectuales españoles a propósito de eso, de cómo conceptualizar el año 1492. ¿Cómo conceptualizamos eso? Sí. Como encuentro, como descubrimiento, como barbarie, como genocidio, etcétera, etcétera. Y ahí hay un evento que no recuerdo los detalles, pero en el fondo ella tiene esa tensión, hay una polémica en términos de escritos que se publican y uno le contesta al otro, pero lo que la gota que derrama el vaso es que ella en una carta privada manifiesta su opinión sobre el pueblo, sobre parte del pueblo español, sobre la intelectualidad española. Y esa carta privada es publicada de mala manera en una revista de Santiago, ante lo cual el gobierno español reclama y el gobierno chileno responde relevándola del cargo. Entonces removida porque se hizo pública una opinión privada. Y que me imagino que no era muy buena. Efectivamente, era negativa en términos de las características de cierta parte de la sociedad española y el juicio que ella hace respecto a la presencia de España en Iberoamérica. Aparece en 1492 también presente en esa carta. Ahora, ¿dónde saldría, según tu opinión, dónde viene este americanismo? ¿Aparece Temuco o la permanencia después en México? ¿Cómo ves eso tú? Como en todos nosotros y nosotras, las ideas se van fraguando y armando de a poco, ¿no? Yo los primeros elementos yo los percibo que están en Gabriela en su estancia en Traiguén y en Temuco, donde ella toma contacto de primera fuente con comunidades mapuche. ¿Ya? Y eso lo vemos claramente reflejado en el poema de Chile, cuando la figura recorre el país de norte a sur y se detiene y hace una descripción de esa zona del país. Sin embargo, ella a partir de 1922, ella se traslada a México y José de Vasconcelos le encomienda una tarea que tenía que ver con el campo, con la educación rural en México.
y ella ahí toma contacto con las comunidades del sur mexicano, a partir del cual va la idea particular que tenía desde tierra chilena se americaniza, se vuelve total. También simpatiza y engancha con el pensamiento americanista de Martí, con esta idea de nuestra América. Hay un acercamiento de Gabriela a Vasconcelos, ¿sí? Vasconcelos quien la lleva, entiendo, Vasconcelos un revolucionario. José de Vasconcelos es un gran intelectual mexicano, que está a cargo de la Secretaría de la Educación, la equivalente al Ministerio de Educación. Piensa tú que México viene saliendo de un gobierno casi de tintes dictatoriales y surgen en México varios focos de guerrilla. Zapata, Pancho Villa, exacto, varios focos que finalmente derrocan el gobierno anterior y en un proceso complejo, múltiple, instalan la nueva República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos, y se inicia todo un proceso de reconstrucción social, dentro de lo cual la educación era muy importante. Entonces, la gran reforma mexicana. Sí, la educación en la ruralidad. Así en la ruralidad. Claro. Porque siempre Gabriela gustó del campo o de las orillas de las ciudades. Ella siempre buscó vivir en la frontera de la ciudad, ¿ya? Entonces, y ella recorrió casi todo el casi todo el sur de México en esa tarea, ¿no? A lomos de mula, en pequeños carruajes. Ella recorrió la ruralidad sureña mexicana, instalando una triada que es muy interesante, que es escuela, biblioteca e imprenta. ¿Ya? Qué bueno. Ella concebía la educación desde esos tres pilares: escuela, biblioteca e imprenta. ¿Ya? Y ella colabora a la educación, ella colabora con la formación de bibliotecas y colabora con la edición de libros, ¿ya? El segundo libro en el cual ella participa como antologadora es el texto clásico de lectura para mujeres del año 23, donde ella prepara un texto para fomentar la lectura, la formación intelectual de las mujeres del campo de México. ¿Ya? Ese texto tiene ese objetivo. Muy interesante, estamos con Nelson Santibáñez, docente en filosofía latinoamericana, en nuestro espacio Aires Mistralianos. ¿Es en México, Nelson, donde Gabriela logra, se convierte en una gran hacedora? Ahí hay una obra más grande de ella en relación a otros episodios. La capacidad de hacer, creo que debemos entenderla en conjunto o en tensión en relación con la capacidad de poder, el poder y el hacer. Entonces, en algún momento ella, estando en Chile, ocupó cargos subalternos, donde la cuota de poder era poquito y por lo tanto tenía poca posibilidad de hacer. Piensa tú, en su primer empleo, trabajo en las compañías, y ella era ayudante, sí, y estaba a cargo de ciertas labores, por lo tanto su margen de posibilidad de hacer era menor comparado con la cantera, con la escuela de la cantera, donde ella asume en propiedad la escuela. Ella era la única docente, por lo tanto ahí ella tuvo margen para implementar. Ahora, la novedad es que, y eso se suma en los momentos donde fue directora de establecimiento, ¿ya? Temuco, Punta Arenas, pero en México ella se encuentra con el respaldo de un gobierno total. Todo el gobierno de un estado, toda la Secretaría de Educación mexicana, la empodera como agente del estado. Entonces, el hacer, lo fructífero que fue en distintos sentidos el tiempo de México, fue porque se pusieron en esas manos geniales la posibilidad de hacer. Se da la combinación, no hay duda. Claro. Pucha, hemos hecho, yo creo, una súper entretenida e instructiva conversación. Te agradezco mucho, Nelson. Sí, gracias a ti por la invitación. De conversar, espero que sea la primera de otros contactos que podamos tener. Sí, siempre es un gusto colaborar. Sí, ¿habría algo que te gustaría cerrar de lo que hemos hablado de Gabriela?
Sí, un llamado que hacemos permanentemente y es la invitación a leer a Gabriela Mistral, Claro. ¿ya? Leerla Justamente. directamente. Léanla, sí. Leamos a Gabriela Mistral de tal manera de un poco siguiendo su pensamiento, nos hagamos una propia versión, una propia interpretación, un propio acercamiento a su obra, a su pensamiento, a su mensaje, a su persona. Sí. Bien, no quedarnos con comentarios de terceros que pueden parecer eh, eh, formados, que pueden presentarnos las cosas muy atractivamente. Mm. No hay mejor versión que la propia. Que la que pueda dar En uno, este, sí. claro, Traje a la medida. Hay que ir por la tal cual. capacidad Entonces, sí, de ir discerniendo uno mismo, ¿no? y la obra de ella es tan multifacética que si en términos personales nos gusta la poesía, bueno, la agarramos por la poesía. Si nos gusta el reportaje, lo agarramos por el reportaje. Si nos gusta el análisis político, tiene análisis político. Entonces, es, es una mujer que se movió en tantos tipos de géneros, incluso llegando a crear algún subgénero, los recados, eh, da el pie para entrar en ella por distintos lugares. ¿Bien? Bueno, Incluso así son estas personas holísticas, tienen esa... tal Se puede cual, entrar por incluso todos dentro lados, de un sí. mismo género, Mm. dentro de la poesía, tú encuentras desde los pisecitos de niño, ¿ya? Mm. Eh, hasta el poema de Chile. El poema de Chile es un proyecto, de alguna forma, que podríamos, a propósito de lo que está sucediendo con nosotros, podríamos decir que es un texto constituyente. Ella pone en versos, pone lo que ella cree, lo que ella piensa de la nación y del mundo. ¿Podríamos, Nelson, en un futuro contacto hablar del poema de Chile? Porque yo también tengo ahí alguna. Porque entiendo que Sí, hoy día habría versiones del poema de Chile que han sido o censuradas o cambiadas en relación a otras. Y entiendo que estaría a la mano de Doris Dana también. No sé si estoy... o qué información tienes tú. sí, pues la primera edición del poema de Chile, que si no me equivoco es de 1967, fue editado por Doris Dana. Mm. Y tiene algunas dificultades esa versión. Y las Sí. versiones posteriores le han ido modificando, ajustando eh, algunos elementos dentro de la estructura del poema. Mm. Eh, queremos creer que no es con mala intención, sino es a propósito de que la obra el legado de Gabriela se ha ido ampliando, Mm. ¿ya? Han Me ido gustaría apareciendo ver las documentos. diferencias entre varias versiones, conversar un poquito de eso. Yo creo que sería Eso es interesante. De interesante. hecho, Sí. ese mismo proceso sucede con casi toda la obra de la Mistral, Mm. ¿ya? Se han ido versionando, se han ido apareciendo. Además se suma esto de que ella tenía un rasgo bien obsesivo. Ella corregía, corregía, Sí. corregía, corregía, y además sus manuscritos carecen de fechas. La inmensa mayoría de sus manuscritos no están fechados. Entonces es bien difícil saber cuál es el primero, cuál es el último de una serie. Entonces ahí hay tarea. Por lo tanto, eso nos ha llevado a que los grandes esfuerzos editoriales respecto a la Mistral hayan llegado a hacer esfuerzos de obra reunida. Mm. La última edición ambiciosa, que a manos del Estado sigue siendo una recopilación amplia de las obras de ella. Sin embargo, ediciones críticas, estamos bastante lejos de alcanzar ediciones críticas de los textos de Mistral. Muy buena acotación. Oye, Nelson ¿Mm? Santibáñez, docente en filosofía latinoamericana. Muchas gracias, Nelson. Ha sido realmente No hay de qué. un placer, un privilegio poder haber conversado contigo hoy día. Un gusto, que estés muy bien. Igual, que estés muy Gracias. bien. Un abrazo.